comúnmente le llaman bases de datos científicas, ¿no? Aquellas tradicionales que, bueno, ahora se conocen porque son los monopolios, ¿no? Saben, los dos comerciales existentes. Incluso en este tipo de bases de datos, yo no quise especificarlo, pero habrían subtipos también, como aquellas llamadas bases de datos bibliográficas y las bases de datos de referencias. La diferencia es que uno te da acceso al documento, o sea, para descargar algo, y el otro te da acceso a la información básica, título, resumen, keywords, autores, etcétera. Hay dos tipos entonces de bases de datos. Scopus y Webs serían las bases de datos de citas y referencias. En cambio, si hablamos de una base de datos bibliográfica, pues estaríamos refiriéndonos a ProQuest, que son los más comerciales. Tampoco no quiero detallarme mucho porque estamos hablando de cuestiones abiertas, así que el asunto es hablar de las fuentes abiertas. Hemerotecas y bibliotecas virtuales he querido agruparlos así, porque por ejemplo, el caso más sonado es el caso Cielo, que hablamos en la sesión anterior. Pero Cielo ahora se le conoce como una biblioteca virtual, pero nació como hemeroteca virtual. Es decir, la información que proponía, que decía, estaba orientado a revistas, artículos de revistas científicas, del área biomédica específicamente. Pero a consecuencia de la necesidad y posteriores contextos, pues ya sea no solamente en Cielo revistas, sino también ahora hay un Cielo libros. Entonces, por eso es biblioteca virtual. Le he querido juntar ahí por esa justificación. Por otro lado, tenemos los recursos que se diversifican según el tipo de información que nos ofrecen. Está el caso de los directorios de revistas, los directorios de libros, ¿no? Un caso más sonado de directorios de revistas, estamos hablando, por ejemplo, de DOAG, ¿no? Es el directorio de acceso de revistas. Pero así como hay un directorio de revistas en el mundo, también hay un directorio de editoriales, que es DOAV, con B. Pero si quisiéramos a la parte del recurso de evaluación de revistas, pues tenemos al directorio Latindex, ¿no? Como una complementaria también. Los índices ya superan o complementan el enfoque o el alcance que tiene un directorio. Los índices entran a tallar en el contexto de evaluar la calidad que tiene una revista o un conjunto de determinadas áreas de investigación en base a ciertos indicadores. La valla es más alta, por lo tanto, que ingresar a un directorio que ingresar a un índice, ¿no? Si quisiéramos hacer una analogía o una comparación entre ambas columnas de datos, los índices tradicionales de la antes llamada ICI, ahora Web of Science, estos índices serían los índices de ciencia o el Science Citation Index, que se complementa con el Citation Index. Dos índices, pero en su conjunto ambos son bases de datos. O sea, los términos se usan indistintamente, al fin y al cabo. Catálogos más está enfocado en contextos de bibliotecas, digamos, tradicionales, porque nos dan la información que se contiene en una colección, en un centro de información, en una biblioteca específicamente. No, muchas bibliotecas también, como es el caso del Logo Mundial o el WorldCat, ¿no? Que lo que hace es aglutinar bibliotecas de todo el mundo y muestran los catálogos para ver qué recursos tienen esas bibliotecas en el mundo. Realmente, pues, los programas de terceros o las aplicaciones para extraer información, digamos, de primera fuente. Aquí podríamos tener en cuenta incluso aquellos software o aplicativos que instalas en el desktop o que utilizan el celular para buscar información de Internet. Pero también, si tenemos ciertos conocimientos más a detalle, vamos a poder utilizar en este contexto herramientas, por ejemplo, o proyectos de librerías y extraer información usando R, quizá, o algún código en Python. Pero, al fin y al cabo, son aplicaciones, ¿no? Y bueno, una vez identificado la diferencia en cuanto a cuáles son los tipos de recursos, ¿no? Y por qué son llamados así, ¿no? Lo siguiente es comentarles
algunas recomendaciones puntuales para que la búsqueda sea pues finalmente fructífera. En teoría de recuperación de información decimos que nos enfrentamos a dos realidades al momento de construir la búsqueda, muy por delante de si la búsqueda se ha hecho bien o no. Finalmente en la plataforma le damos clic en buscar y nos presenta un panorama. Tenemos dos opciones. Ahí están, dos opciones. Encontrar muchos resultados. A eso le llamamos ruido documental. La otra es encontrar nada o encontrar poco o nada. Eso se llama silencio documental. Lo que se espera en este contexto es un intervalo, ni tanto, ni tampoco, más o menos 30 o 50 podría ser, si quisiéramos tener una cantidad puntual. Pero para llegar a estos dos escenarios o a un escenario óptimo entre lo extremo superior o lo extremo inferior, pues podríamos seguir estas recomendaciones. Precisar el tipo de información que necesitas, ¿no? Si estás haciendo una investigación de trabajo de grado, por ejemplo, una tesis, bien, tradicionalmente hace 15, 20 años, en metodología se recaba que para tu tesis debías de revisar otras tesis. Pues si no encontrabas tesis, entonces podías recurrir a libros. Y en un último momento dejabas los artículos, usando el anglicismo papers. Eso es lo que se decía antes. Ahora no es así. Ahora lo que se recomienda es que si vas a hacer tesis, lo primero que revisas son papers o artículos. En segundo momento, libros. Y al último dejas las tesis. ¿Por qué? Porque pues la actualización de estos tipos de contenidos se da con mucha mayor rapidez en revistas. Es decir, los artículos que se publican en revistas se actualizan obviamente con mayor celeridad que los propios libros. Porque los libros pueden reeditarse cada 5 años quizá y la tesis solamente se publica una vez y ya está. Entonces, si vamos a necesitar información para la tesis, pues allí está. Esa sería la recomendación. Usar un tipo de documento en ese orden. Pero si vamos a escribir o estamos escribiendo un artículo en particular, pero dependiendo de qué tipo de artículo estamos escribiendo, ¿no? Si escribimos un artículo original, llamado así porque es el artículo que presenta evidencia empírica, el que presenta datos, el que te presenta tablas y gráficos, ¿no? O artículo de investigación, en algunos casos le llaman también. Pues vamos a tener que recurrir necesariamente a artículos, propiamente dichos. Pero si van a recurrir a artículos de tipo revisión, en biomédicas se le llaman los metaanálisis o las revisiones sistemáticas, ¿no? Claro, en las redes sociales estos se llaman los estados del arte, ¿no? O las revisiones críticas, ¿no? Esos tipos de artículos teóricos que en realidad son los más difíciles, aunque si quisiéramos ser críticos, muchos de los artículos que se publican en estos enfoques no son tanto así. Pero bueno, ese es un tema de otra discusión. Entonces, si vamos a hacer artículos de revisión, pues, por ejemplo, los metaanálisis van a revisar artículos originalmente. Pero si vamos a hacer artículos de revisión como tal, lo que vamos a revisar es qué literatura existe, qué literatura versa contenidos teóricos sobre determinado dominio científico, ¿no? Por otra parte, si estamos haciendo un documento de tipo, un proyecto de investigación para aplicar a un fondo de investigación que ahora es muy recurrente, siendo la coyuntura, ¿no? Hay un montón de dinero al respecto. Pues entonces no vamos a revisar, obviamente, artículos también, pero necesitamos revisar también otro tipo de información, como por ejemplo las patentes, ¿no? Bueno, las patentes de invención, sobre todo. Y para eso necesitamos otros tipos de recursos. Entonces, como verán, este primer punto es, delimita primero qué tipo de información vas a necesitar para luego saber dónde buscar. También, no una sola herramienta. Quizá por
cuestión de practicidad, porque en el pregrado nos enseñaron o en el posgrado nos recomendó algún profesor, o simplemente porque te es más fácil o más bonito buscar en tal plataforma que solamente esa plataforma. No no es esa la recomendación como óptima. La cantidad de recursos que existe es un montón, obviamente, pero va a estar definido primero, como ya dijimos, según el tipo de información que vas a necesitar. Usa la mayor cantidad de recursos posibles. Los que nos dedicamos en investigación específicamente al área de bibliometría, pues tenemos que trabajar esto al detalle. No, porque si no nos vamos a enfrentar a un revisor que nos dice, si tú estás haciendo un estudio sobre cuáles son los fármacos que se están probando en torno al COVID-19 y no vas a usar la plataforma por excelencia del área, en este caso Line, pues entonces estás mal desde el primer momento. Identifiquemos los términos, o no solamente términos, sino los conceptos clave, ¿no? Que lo podríamos sacar, por ejemplo, de la investigación o título tentativo del artículo de la tesis, ¿no? Aquí, si quisiéramos ser metódicos o estructurados, podríamos decir que estas palabras clave, podrías, por ejemplo, de tus variables de estudio, variable A, variable B. Otras palabras podrían salir de los objetos o sujetos de análisis, o del enfoque que estás haciendo. De allí podrían salir esas palabras. O simplemente del antecedente o del background que tengas como académico, como estudiante que te interesa este tema y por lo tanto estás investigando ese tema. Entonces, identificar conjunto de términos, ¿no? Que le podríamos llamar a través de una lluvia de ideas, por ejemplo, ¿no? Aquí sí, más adelante vamos a tratarlo a detalle, pero hay que tener en cuenta las equivalencias o las variaciones léxicas, ¿no? Del idioma, por ejemplo, del contexto geográfico donde se utilicen. Aunque tu problema de investigación o tu investigación tenga datos o palabras como preposiciones o artículos, esto no nos pueden para hacer la búsqueda. Cuando yo que me baso en mis líneas es minería de texto, cuando hacemos minería de texto, a estos términos se les llaman los stop words, los términos los que no nos sirven para construir el cuerpo. Entonces, eliminemos todo este tipo de que no sean términos que no sean pues, sustantivos, por ejemplo, ¿no? Y que sean relacionados obviamente a las palabras claves mencionadas anteriormente. Y finalmente los operadores y comandos, todas las plataformas funcionan en base a los básicos operadores booleanos, or, and y not, ¿verdad? Y claro, que también va a ser en algunos casos no usar solamente palabras, sino frases o un conjunto de palabras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de educación ambiental, es una frase, ya no es una sola palabra. Toda plataforma ahora tiene un botón ayuda, un signo de interrogación, ¿no? Donde podemos seguir y ver cómo mejorar la búsqueda, ¿no? Para la precisión en la búsqueda, y ahí lo que comentábamos hace un momento, pero por ejemplo, vamos a tener casos. La limitación de la procedencia metodológica. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio comparativo de cohorte o de cohorte de varios países, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de estudio también que se hace. Entonces, tener en cuenta que vamos a coger países, vamos a comparar países o vamos a comparar regiones. Regiones, ¿pero qué regiones? Geopolíticamente hablando, las regiones podrían ser, por ejemplo, América Latina, ¿no? Pero hay regiones desde el aspecto económico, ¿no? Por ejemplo, APEC, por ejemplo, BRICS, Brasil, Rusia, India. Ya, son dos tipos de regiones. Mientras que el uno es geográfico y el otro es por afinidad económica. Delimitar eso también. Incluso, claro, hay plataformas que ya te dicen o te dan la posibilidad de buscar ese tipo de información. No, por el caso del ranking estimado que salió el 11 de este mes. Una de las novedades que trajo también es la posibilidad de buscar revistas en base a región Iberoamérica, que eso no había, ¿no? Había solamente Latinoamérica y ahora incluye una más que es Iberoamérica. Entonces incluye Latinoamérica más España y Portugal, pues, ¿no? Pero no es lo mismo decir que mi
trabajos o artículos que hayan estudiado en esos países, o que se hayan trabajado como casos, ahora en esta coyuntura, pues en los países, por ejemplo, de Sudamérica. No es lo mismo a decir eso a que decir que quiero saber qué cosas se está investigando de autores que proceden de esos países. Son cuestiones totalmente distintas, metodológicamente hablando. Y claro, otro punto es el tema del idioma, ¿no? Ver las variaciones en cuanto a, por ejemplo, sinónimos o variaciones geográficas, que más adelante tengo un par de ejemplos, pero bueno, veamos. La palabra, o sea, si hacemos un estudio de tipo, por ejemplo, de artes culinarias, también hemos dictado en algún momento cuestiones de este tipo, ¿no? Ceviche. Estructuralmente, viendo cómo está compuesto, pues hay hasta 3 variantes, ¿no? La palabra ceviche. Comienza con S, o uno es ceviche con V, otro es ceviche con B, porque cada uno de ellos es de un uso en un país distinto. O las afinidades o las variaciones conceptuales. Cuando queremos decir o referirnos a un profesor, ¿qué variantes se nos ocurren? Pues está el docente, está el maestro, está el catedrático. Todas esas variantes también suman para la estrategia inicial de búsqueda. A nivel metodológico también, por supuesto, ya decía hace un momento el tema de espectros quali quanti, pero si es un estudio, si tenemos la idea de hacer un estudio quali, pero queremos saber de qué tipo, ¿no? Ok, entonces tenemos que explorar todas esas variantes, todos los métodos que se utilizan en este ámbito y buscar artículos que hayan empleado todos sus métodos desde el enfoque de los estudios. ¿No? Hay algunos, menciono algunos solamente. Y esas menciones serían también nuestros inputs, nuestras palabras iniciales para construir la estrategia. Las variaciones afectadas por el contexto geográfico, variaciones lingüísticas, por ejemplo, ¿no? Ahora que tenemos asistentes de varios países hermanos, ¿no? Cercanos a Perú, por ejemplo, creo que Ecuador y Bolivia dijeron, tenemos casos. De lo que bajen, pues es un maíz, sí a maíz, como el nombre científico, un maíz joven, ¿no? Que no está todavía, no ha madurado, es un maíz tierno, pero ¿cómo le llaman? Pues, según los países, ¿no? Y bueno, esas variantes que se usan en Venezuela, por ejemplo, o en Colombia, o en México, o en mismo Perú, si estuviéramos haciendo un estudio para ver la producción de este tipo pues de granos, ¿no? Tendríamos que usar todas esas variantes, porque son variaciones geográficas que es al término, ¿no? Por otro lado, siguiendo el mismo ejemplo, esto es el maíz, pues ya, el que se consume en los cines, pero que en la mayoría de los países latinoamericanos sí se consume, ¿no? Los popcorn, ¿no? Del inglés. Pero pues hay variaciones, según, por ejemplo, en Brasil, en Chile mismo, Cuba, le dicen rositas, Ecuador, ¿no? Tanguil de repente tiene alguna variante más, ahí por el chat, nuestros participantes de Ecuador. Pero uno más. A ver, este es un maíz que ha sido, ¿no? Cocido, no cocido, no, expuesto, ¿no? Al vacío y a altas temperaturas, ¿no? Pero bueno, hay otras variantes también, como lo que se usa, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y en el mismo Perú. Entonces, todas esas cuestiones van a influir en que nuestra búsqueda inicial vaya a ser lo más exhaustiva posible, teniendo estas consideraciones mencionadas. Y evitar enfrentarnos ante el escenario de encontrar cero o nada de resultados, que sería el silencio documental, ¿no? Pero para esto también podríamos recurrir a ciertos recursos, los materiales, que son los tesauros.
¿no? Que son instrumentos normalizados que a consecuencia de la reunión o de la convención entre académicos profesionales de determinadas materias se han unido para decir, retomando el ejemplo anterior, ¿no? Que para referirme a maestro, profesor, catedrático, etcétera, use el término docente, por ejemplo. Entonces, solo usas un término y el tesauro reúne el resto de variantes bajo este término principal o este acento principal. Les muestro algunos, los más usados o comunes, y como verán, la mayoría están orientados a determinadas áreas del conocimiento, ¿no? En estudios de biomedicina es muy conocido pues el tesauro de la biblioteca de Estados Unidos de medicina, ¿no? De la National Library of Medicine, que es el tesauro, el MESH, ¿no? Pero eso es en el inglés. Si vamos a complementar con equivalencias en el español, tenemos el DESC, ¿no? Descriptores de Ciencias de la Salud, que incluye 2 idiomas, portugués, español. Claro, también tiene inglés, pero entonces estamos usando estamos haciendo un estudio del enfoque desde el área biomédica, entonces tenemos ahí dos tesauros para utilizar, ¿no? Y así, de acuerdo a cada área, tenemos allí la plataforma. Lo que está abajo es una plataforma, es un recurso open source. A ver, permítanme compartir de nuevo. Ya está, ¿sí se ve? Ok, este es un software para poder gestionar, publicar, compartir tesauros, ¿no? Si verán, los contenidos que se están mostrando aquí, o las herramientas de tesauros que se han mostrado, son algunos, son los más utilizados que les decía. Pero pues si usted, de los participantes, tiene la capacidad o tiene la posibilidad de crear o de normalizar términos, ¿no? En base a su experiencia profesional o trayectoria o en su dominio científico, o en su campo de estudio, pues puede hacerlo a través de esta plataforma, ¿no? Este sistema nos da un servidor para gestionar o crear vocabularios controlados. Si quiere puede descargarlo y trabajarlo en modo local también, ¿no? Volviendo al ejemplo, vamos a compartir nuevamente. Perdónenme, estamos aquí. Ok, estamos hablando de los tesauros. Y lo siguiente, ¿viste la pantalla, no? Ok. Lo siguiente, bueno, lo de los separadores, que creo que ya es de un conocimiento amplio, pero si nos remitimos a nuestros conocimientos de la formación básica o la primaria, pues nos acordaremos que se hablaban de teorías de conjuntos, ¿no? Y siempre trato de orientar la búsqueda inicial en base a 2 conjuntos, ¿no? O 2 grupos de palabras que vayan a iniciar la búsqueda. Y esos 2 conjuntos, metodológicamente hablando, ¿de dónde podrían venir? De las variables, ¿no? La variable dependiente, variable independiente. Por ejemplo, quisiéramos ponerlo en modo práctico. Y si queremos hacer, también lo vamos a ver ahora. Y yo, de hecho, lo trabajo así, ¿no? Obviamente, no siempre van a ser solamente 2 conjuntos o 2 grupos de términos, sino muchos más. Pero con 2 podemos comenzar bastante bien. Por ejemplo, si vamos a trabajar sobre la percepción sobre los cuidados intensivos, ¿no? En las camas UCI. Estamos hablando de, por ejemplo, el enfoque como el paciente ve que se le brinda el servicio, ¿no? En este tipo de entornos, en un centro hospitalario. Pero también puede haber la percepción del docente, perdón, del
No solamente del paciente, sino también del médico que atiende, del intensivista, ¿no? Pero por supuesto, también la misma perspectiva desde alguien externo a estos dos actores. Entonces tendríamos ahí un grupo. Y lo otro es el tema propiamente de los servicios de atención hospitalaria, ¿no? O los servicios en cuidados intensivos. Entonces se creó dos grupos. Estos dos grupos van a ser finalmente reunidos a través del ANI. Siempre en todo sistema, actualmente todo sistema informático en línea se va a usar en mayúsculas. Si por ahí han encontrado o conocen alguna plataforma que no utilice ANI en mayúsculas, avisen o escriben en el chat. Lo que yo conozca, todos funcionan base operadores booleanos en mayúsculas. Inclusive, cuando usted busca en Internet, o sea, en Google, porque ahora todos asocian a Internet con Google, en realidad no es así, ya sabemos que Google es un buscador, Internet es toda la plataforma, ¿no? En general. Cuando buscamos en Google y ponemos lo que sea, o sea, se me ocurre que quiero cocinar algo, entonces pongo cómo preparar un tal plato. Entonces, cada vez que escribo una palabra internamente, por dentro, el buscador lo que hace es completar en esos espacios or. Entonces allí or lo que hace es para delimitar todo el espectro amplio de búsqueda. Si no encuentras lo uno, entonces busca lo otro. Y no, finalmente no se excluye. Pero no son los únicos. Hay un montón de plataformas más. Ya mencionabas el caso del ceviche, ¿no? En EBSCO, por ejemplo, ya que no vamos a hablar acá, no voy a tener mucho, pero funciona el primer comodín, y le llamamos comodín, o operadores de truncamiento. Paréntesis son también muy útiles para justamente aglutinar esos dos grupos. Vean, en el ejemplo 3, cuando decimos turismo en Cusco o gastronomía en Cusco. Ok, son dos términos que quiero buscar, pero esos se traducen en dos grupos para la estrategia de búsqueda. Turismo o gastronomía, primer grupo, y segundo grupo, la palabra, o minúsculo. Inclusive, si están viendo allí, Cusco tiene una variante, con Z y con S. Ok, entonces usamos el tercero con el primero. Hacemos combinaciones también. Las comillas para buscar conceptos generales, o no solamente de palabras, sino ya frases, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos desarrollo económico local, ¿no? O pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Exclusión se puede usar como not o también como guión, como el caso de Scholar Google. Hay plataformas, y hablando de los recursos que nos proporcionan datos de investigación, datos crudos, como los repositorios de datos. Tenemos, si la grabación, bueno, sí, al final vamos a comentar. Los repositorios de datos, por ejemplo, es el caso local. Este es el repositorio nacional de datos, que nos proporciona, cada día se actualiza para ver cómo va el tema de los casos positivos de COVID. Esa es una plataforma global de datos, especializado en datos, de nodo. También tiene un observatorio de producción en datos sobre COVID. Y Data Mendeley, que si bien pertenece a una editorial comercial, esta información es de acceso libre o abierto. Comentamos un poco antes, en la sesión anterior, pero un preprint es un artículo que de manera preliminar se ha trabajado, se ha escrito y está listo para publicarse y se ha sometido a una revista. Esa submisión que se ha hecho la revista de este artículo, ¿no? Se espera el proceso que siga, también se publica o se pueden publicar en servidores o repositorios de preprint para que esta versión sometida del artículo esté disponible inmediatamente cuando se sometió el paper. Hasta esperar que el artículo sea validado por pares y que se publique en la revista al que se postuló, ¿no? Esto es muy útil ahora en estos contextos. Nunca se ha visto que haya tantas iniciativas de estos tipos, ¿no? De preprint justo por la coyuntura. Eso es uno de los casos positivos que nos ha traído la coyuntura actual. La clasificación de servidores preprint son las que mostramos. Orientados a revistas, orientados a repositorios, aquellos que son más bien de ámbito regional, como el que salió reciente hace un par de meses, el servidor de Cielo, ¿no? O aquellos generales, ¿no? Por ejemplo, este caso es un servidor global de preprints
el dominio es preprint.org y también tiene un observatorio para COVID. Este es un piloto, recién lo ha sacado hace un par de semanas, bueno, ya casi un mes, la National Library Medicine, donde curan información, donde extraen información de distintas fuentes de PubMed, central o PubMed de Europa, y muestran a través de esta interfaz única. Esta es otra, que es específicamente PubMed Central de Europa, que también tiene contenidos orientados a preprints, aunque puede tener otra denominación, un preprint también. Otras herramientas de lectura abierta, tal es el caso de Crossref, ¿no? Crossref, el dominio está search.crossref.org, o el caso de, esto es Microsoft Academic Search, ¿bien? La cantidad de documentos resultantes. Este es Dimensions, lo buscador libre. Este es Semantic Scholar. Y finalmente, uno de los tópicos propuesto hablar sobre los recursos web sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de moda, o el tema caliente, le llamamos en los hot topics en bibliometría. Nuevamente, la tipificación de recursos nos sirve para ver qué necesidad vamos a tener, o sea, qué necesidad tenemos para ver la vía que vamos a llegar a absolver esa necesidad. Hay portales web que hacen estos dashboards en tiempo real, cómo ver el crecimiento, la comparación, qué sé yo, son portales. Las propias revistas, las grandes revistas conocidas en el ámbito biomédico, han curado contenidos y han liberado colecciones, ¿no? Hay algunas. Las editoriales, por supuesto, las grandes editoriales también han sacado sus contenidos o han juntado revistas y artículos sobre tales temas y han hecho sus colecciones de cosas. Aquí, y otras plataformas que solamente hacen curación de contenidos, ¿no? Claro, que no solamente, sino esa es una actividad grande en realidad, como los clinical trials o el recurso de la National Library Medicine, que es, creo que no le puse allí, pero es Lead COVID. O aquellos que proporcionan solamente datos de investigación, datos crudos, para que ustedes se puedan basar sobre esa información y hacer sus propias corridas estadísticas, como se le llama, ¿no? En el argot. Y por supuesto también aquellos repositorios que están orientados netamente a contextos grandes, generales, como Fish Share Dimensions que mencionaba hace un momento, o aquellos temáticos, como el MED. Un par de dos para mostrarles algunos recursos. Mientras pueden ir escribiendo sus preguntas, por favor, que ya estamos próximos a concluir la sesión, pero me voy a permitir un par de minutos para mostrarles alguno de las, bueno, en vivo, digamos, las plataformas que hemos mostrado, ¿no? Solo que en algunos casos el recurso es bastante limitado por el tema de la visualización de los contenidos. A ver, les voy a mostrar acá el caso de PubMed Central Europa, ¿no? O Europe PMC. Esta cadena nos permite recuperar estos tipos de documentos preprint, ¿no? Que es SRC de source, y si vemos abajo en el filtro, pues dice preprint. O sea, si no quisiéramos, si no sabemos el comando, pues vamos al filtro, que es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Pero también tenemos la otra opción, que esa es la más precisa. La opción es con el pub type preprint. 154.135. ¿Vieron? 154.000. Con las dos opciones. Ligera variación, como verán, ¿no? No es mucha la variación.
Pero si hablamos de otros tipos de recursos, las variaciones de cómo hacemos la búsqueda puede variar bastante. Aquí solamente estamos viendo un tipo documental, ¿no? El preprint. Ya les decía al inicio, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de información vamos a requerir para ver dónde buscar esa información. Entonces, en este caso, nos ha permitido ver que hay una variación en ambas opciones de búsqueda. Por otro lado, si nos vamos a Search Correos, y está el dominio, al final vamos a indicar dónde van a encontrar las láminas de la sesión. Miren la cantidad de información, 114 millones de artículos, libros, etcétera. Entonces yo lo que había puesto es el ejemplo, el tema de moda, y obviamente lo que sale más reciente pues es del último año, el año en curso, ¿verdad? Pero los tipos documentales que vamos a encontrar son distintos. Incluso en algunos casos vamos a encontrar tesis, ¿no? Tesis de pregrado o tesis de posgrado, ¿no? Ejemplo, dataset también, libros también, capítulos y dissertation son las tesis que están acá. Obviamente aquí el limitante es que la institución, o sea, la universidad, por ejemplo, que suscribe con CROREF, tiene que tener la infraestructura o la plataforma, y claro, obviamente que se encargue de hacer el envío de la información ante el proveedor, en este caso CROREF, ¿no? O sea, lo común es que los artículos tengan Android, pero no es tan común que las tesis tengan Android, ¿no? Entonces allí hay cierta limitante de información. Por eso es que le decía nuevamente, recurrir a la mayor cantidad de recursos de información posible. Lo otro es Semantic Scholar. Está. No se le publica a otra persona. ¿No? Creo que además de buscar por tipo documental, además de buscar por propiamente artículo propiamente dicho, puedo buscar incluso por investigador, ¿no? Esto, datos generales, por ejemplo, o el área, el tema, también tiene aquí su tema de moda, ¿verdad? Los últimos años, como verán aquí, están más recientes de crecimiento. La variación entre uno de estos sistemas casi siempre varía en la facilidad de interactuar con el sistema. No queda, sino más bien en cómo yo extraigo esa data. O sea, yo necesito finalmente, si quiero hacer pues un estudio de revisión, quiero el título, quiero el resumen y qué sé yo. Ese es el inconveniente en muchas de esas plataformas, ¿no? En algunos casos sí es posible, uno por uno, en otras veces es posible exportar todo, como en el caso de Mentions, ¿no? Miren la cantidad de registros que nos proporciona esta plataforma. Pues yo había hecho una búsqueda para ustedes de muestra que finalmente podríamos utilizarlo. A ver, déjenme compartir nuevamente. Sure. ¿Cómo quedarían las búsquedas propiamente ya realizadas, ¿no? No sé si puedo compartir todo. Aquí está. Por ejemplo, esto es unas búsquedas sobre temas en particulares. Todas las variantes, el grupo 1 y lo que no quiero. O sea, el grupo B, el conjunto B, también puede ser algo que yo no quiero, porque me va a causar ruido. Ok. O simplemente lo que sí quiero versus lo que me complementa, que serían los filtros. En este caso, qué tipo de documento, qué años. Nuevamente, esto es otro estudios ya propios que estoy trabajando. Lo que les decía, ¿no? Variable 1, variable 2, por ejemplo, ¿no? El variable 1, ok, coronavirus. Ok, pero ¿cuáles son las variantes? Pues miren, son estas todas las variantes posibles para referirse al término. Y en general,
si los estudios enfocados al ámbito de farmacología, por ejemplo, estas estrategias, estas cadenas de búsqueda, tranquilamente pueden llenar las páginas, 2, 3 páginas, o más, inclusive, ¿no? ¿Por qué? Están las variantes que puedan tener los fármacos. No he escuchado, pero hace poco, en los medios, medios locales y extranjeros incluso, hablaron sobre que este fármaco, Avifavir, descubierto por rusos, iba a combatir el COVID. Pero en realidad, si buscamos literatura sobre ese fármaco, no existe literatura. Entonces, ¿qué ha pasado? Alguien tradujo mal, pero que en realidad, ¿cómo se llama este fármaco? Así. O también así. Un error también, un clase de error. Que no podemos, obviamente, guiarnos en lo que dicen los medios, ¿no? Tenemos que ir a la fuente. Bien. Para compartir y vamos al otro recurso que les decía, Dimensions. Nuevamente. ¿No? Este es el recurso. Actualmente es uno de los más grandes agregadores o plataformas de recursos de información de acceso abierto. Claro, que incluso también vamos a encontrar información que no está en abierto. Aquí lo podemos ver, ¿no? Pero en general, en cantidad, es el más grande agregador de recursos de información en el mundo. Hablando de 1.2 billones. Bueno, son citaciones, pero aquí, en la izquierda. 29 millones de recursos en acceso abierto. Delimitamos. Podemos buscar por el tipo de documento. Nuevamente. Acá también aparecen preprints. 2 millones de documentos. Acá hacemos los términos. Yo tenía por allí mi ejemplo construido. Voy a usar unos cuantos. Ejemplo, usando solamente. Ya está. Lo siguiente es delimitar aquí ya no conviene por año porque todo se publicó hace poquito, pero sí podría ser necesario el tema de dónde se está publicando o de dónde viene, ¿no? De dónde viene la información. Por ejemplo, bioRxiv es un repositorio de preprints del área de ciencias biológicas. SSRN, bueno, una revista. ChemArchive es un repositorio de preprints también de las áreas de químicas. Y Archive es uno de los primeros en el mundo repositorios de preprints o servidores de preprints originariamente matemáticas y ciencia de la computación. ¿No? Por este tipo de fuentes también. Es bastante útil. Y con esto cerramos. Volviendo a la página. Y esta vez al muy conocido Scholar Google. Aquí la única posibilidad, no tenemos filtros, como verán, no hay una búsqueda avanzada. En cualquiera de los otros sistemas casi vamos a tener las búsquedas avanzadas. Sobre todo en las comerciales sí, pero en algunas de esas plataformas abiertas no hay mucho. Y Scholar menos, tampoco no hay un sistema de búsqueda, no hay un sistema de búsqueda de comandos, de filtros, de campos. Aquí usamos comandos, por ejemplo en el título. ¿No? Aquí la precisión siempre es necesaria. Vean, solo con variar un carácter, la cantidad de resultados es abismal. Con guión, 75.000. 900. Y pues, como verán, aquí no se puede extraer, no se puede bajar datos. Para eso usamos otro programa, ahora les muestro. Pero también tenemos otro comando, o otro filtro, que se vamos a llamar, ¿no? El tema es el filtro de source. El source es la fuente, ¿dónde está publicada? La revista. La revista que utilices o la revista que creas que publique más, ya, esa es otra ruta. ¿No? Este es el campo o el filtro de fuente. Vamos a buscar, no sé si ha publicado algo del tema, yo creo que sí.
Ok, sí. Entonces podemos combinar también. Podemos combinar varios filtros, ¿no? Y ahora que vimos este dominio, también podemos usar el tema del dominio como un filtro también adicional del site. Site, dos puntos, sin espacio, siempre sin espacio, y ponemos el dominio. Y nos recupera también. Por ahí creo que había puesto un ejemplo, ¿no? El miedo, creo. Ahí está. ¿Está? Cantidad de recursos. ¿Cómo bajamos esta información? Para eso necesitamos otra plataforma, o una aplicación de terceros, que se llama Publisher Paris. Lo desarrolló Harcy, australiana. Bueno, una empresa australiana. Harcy es una persona. La institución es Tarma. Y es Ana Boyle. Pueden bajarse aquí las instrucciones de cómo bajarse, y finalmente el programa se ve así, que creo que no se está viendo, pero vamos a compartir nuevamente. Por favor, vayan escribiendo sus preguntas. Ya estamos culminando. Estamos culminando con esta última parte. Ustedes vean acá, por ejemplo, esta es la plataforma del programa que les he mostrado. Tienen ahí los campos de búsqueda. Pueden poner el autor, ¿no? Por ejemplo, para no hacer... Esperan a que carguen la máxima cantidad de resultados por búsqueda, por query, porque todos estos tipo de actividades de web scraping o raspado web tienen una limitante de 1000 o 5000 registros. Siempre hay que tener en cuenta ello. Por autor, tienes ahí toda la data. ¿Cómo seleccionas? Control A, seleccionar todo y luego guardar. Guardar como JSON, como CSV, etcétera. Entonces ahí tenemos todos los datos que no era posible bajarlos directamente desde Scholar, ¿no? A través de este aplicativo de tercero. O si queremos por revista, ok, Publication Name. Publication Name es lo mismo que Source. Source, dos puntos, ya, acá se traduce visualmente como Publication Name. El nombre de la revista, incluso, o el año de la revista. Y recuperan toda la información. O también el nombre de la revista y año. O ISSN, para ser más preciso, quizá. Tenemos un complemento más para usar este recurso de información. Creo que con esto vamos cerrando ya. A ver, ¿me comentas, Eduardo, las preguntas? Sí, le comento. De todas maneras, quería precisar antes de continuar. Ustedes pueden levantar la mano y yo les puedo dar el acceso para que ustedes puedan conversar y decirle sus preguntas directamente al licenciado. Pero mientras tanto, tenemos una pregunta de Ricardo Torres. ¿A qué le llaman documentos curados? Ok. La curación de contenidos es toda una actividad también que requiere un montón de trayectoria y conocimientos de experiencia por medio, ¿no? Hacemos una analogía. Incluso el término propiamente de curación viene de las áreas, bueno, de la museografía, pues, ¿no? Y aquel que hace el que está encargado de hacer la revisión de las piezas artísticas para que finalmente vayan a exposición. En el ámbito ahora de los recursos que hemos presentado, dada la coyuntura sobre todo, lo que han hecho es, quizá a través de una plataforma automática, algún algoritmo, algún tipo de robot, identificar todas las publicaciones o artículos que hablen sobre COVID y todas las variantes de los términos necesarios. Todos esos términos, todos esos artículos o resultados los han puesto en una sola plataforma. Y esta plataforma, como verán hace un momento, en el caso por ejemplo, del PubMed, del PubMed Central o PubMed Europa, o el mismo Dimensions, tienen esa característica, ¿no? Si tú vas y con tus conocimientos, y como lo hemos mostrado, puedes encontrar la información, obvio que sí, pero si quisieras ir al libro, a la página de resultados, que ya se ha previamente filtrado, depurado o seleccionado, ese es el término seleccionado, te lo muestra como contenidos curados. Eso es finalmente el producto, ¿no? de una actividad de por medio. Esos serían los contenidos curados. Perfecto. Tenemos ahorita quisiera darle la palabra a Miguel Ángel Ipanaque Zapata. ¿Tiene una pregunta? Miguel Ángel, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el taller de hoy día. Empezando, muchas gracias, licenciado. Quería hacerle una consulta.
Bueno, en verdad son dos. El Crossref, en la opción de bases de datos, podemos acceder libremente a esas bases de datos haciendo la búsqueda, la estrategia de búsqueda. Y la segunda es sobre el programa Harsync. Es meramente el filtro de búsqueda de las características dentro del artículo científico, o también se puede utilizar como una estrategia de búsqueda, porque veo que lo utilizan también como selección de artículos, ¿no? Como para una revisión de literatura, por ahí, por el estilo, ¿verdad? Así es, claro. Me gustaría si me puede disipar esas dudas. Si es que se puede, claro. En el último es como que si es que podemos utilizar una estrategia de búsqueda como se haría en PubMed, en el cielo o Web of Science o Scopus, ¿no? Uh-huh. Claro está. Muchas gracias. Claro. Gracias. El primer pregunta se refiere a Crossref. Crossref, en realidad casi todo lo que hemos mostrado ahora son recursos libres y gratuitos y de acceso sin suscripción, obviamente. Y Crossref no es la excepción. Tienes ahí el dominio, search.crossref.org, encuentras ahí información de los 114 millones. Ahora, si quisiéramos hacer una analogía, no todo lo que está en Crossref está en acceso abierto, sino más bien es como si usaríamos unas plataformas comerciales tipo Scopus o Web of Science que aglutinan información, una gran cantidad de información, pero no todo está en abierto. Igual esta plataforma es abierta, la plataforma misma, el recurso de información es abierta, pero claro, la información propiamente para descargar no siempre está abierta. Lo que sí tiene ahí este mismo Crossref es el filtro de ver, y como también lo tiene el Dimensions que mostramos, la posibilidad de filtrar cuál está en abierto y cuáles no. Cuando hablamos en abierto, estamos refiriéndonos a que esos contenidos o artículos, o en general cualquier tipo de información, se publica bajo, por ejemplo, una licencia Creative Commons, ¿no? O si es un fragmento de código, un software o algún tipo de contenido de código, pues sería bajo licencia MIT, por ejemplo, o licencia cero, que le llaman, ¿no? Que no tiene ninguna restricción. Entonces ese sería tu camino para llegar a qué artículos puedes descargar finalmente o cualquier tipo de documento. Crossref, pero con el filtro de licencia Creative Commons, algún tipo de las variantes de licencia. Y el segundo, la limitante que tenemos, pues, con recursos abiertos, justamente como mencionamos, es que no hay una búsqueda avanzada per se. Entonces, por eso es que buscamos otras vías para finalmente acceder a la información o a extraer información. Si gustas, vas directamente a través de los comandos en Scholar, pero si quieres extraer información, pues no hay manera de hacerlo directamente desde Google Scholar. Uno por uno lo puedes hacer, pero claro. Este programa sí nos permite extraer hasta 1000 resultados, ¿no? Por búsqueda, pero con la limitante de que puedes combinar autor, título, keywords y años, que eso ya es bastante. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos también otra pregunta buenas tardes. ¿Qué recursos de acceso abierto en libros puedes recomendarnos? Para libros tenemos el directorio de libros propiamente parecido al DOAG, pero es el DOAB. Ahí les pongo el link al costado. Y la otra opción sería que no hemos tocado ahora porque también conlleva más tiempo. Casi todas las editoriales, las grandes editoriales, Springer, Emerald, Taylor & Francis y todas estas, ya tiene una colección, o llamamos contenidos curados, nuevamente, usando el término, que son de acceso abierto, o incluso sitios o plataformas, portales, que solamente liberan contenidos abiertos. Es decir, del 100% que publican, el 40%, el 30% que estén abiertos, lo aglutinan, reúnen y lo muestran en una sola plataforma. Por ejemplo, Springer Open es una posibilidad, que Springer es uno de los mayores que publican el libro, sobre todo, ya que la pregunta fue a libros. Entonces ahí la plataforma es Springer Open. Lo buscas en internet también. Tenemos otra pregunta más. Es un trabajo de investigación
enseñaba y lo que ahora se practica o se estila, no estaba limitado a artículos propiamente originales, o sea, aquellos que presentan datos empíricos, sino también a los de revisión, obviamente. Entonces la respuesta es sí, cualquiera de los dos presentan finalmente información para tus antecedentes. Correcto. En la actualidad, ¿cuál considera la mejor plataforma médica en español? Si hablamos de calidad, pues en abierto sería obviamente Medline, pero si queremos cantidad, pues tienes PubMed, pero PubMed tienes el PubMed Central y el PubMed Central de Europa. Profesor, ¿qué tan válido es el artículo preprint si todavía no ha pasado la revisión por pares? Buena pregunta. Ya, ok, ahí sí el debate es grande, en realidad. Si vamos a estudiar a este tipo de documentos, a los preprint, unidades de análisis, así quisiéramos hacer una comparación, no sé, la producción sobre el área de farmacología, o sea, para ver los fármacos, ¿no? Sobre este tema, el tema de moda, en farmacología, y vemos pues que hay más preprint que originales. No podríamos apresurarnos a decir que el crecimiento es pues sostenido mes a mes, o hay mayor producción de Perú frente a otros países, quizá. Y no. Ahí está la limitación. Pero si más bien quisiéramos tener información de base para no trabajar sobre lo mismo, o para no caer o conducirnos a un resultado que ya se ha comunicado, pues a veces es muy útil, ¿no? El término o el argot es que pues en investigación no esperemos descubrir la pólvora o inventar la rueda. Alguien ya ha hecho algo que tú estás pensando, por muy original que parezca, o por muy original que te diga que esto es eso. Hablando de tesis, ¿no? Para eso sí nos es útil, ¿no? Porque la información no espera, los tipos preprint no esperan hasta que se publiquen, porque desde que tú envías hasta que se publiquen, el lapso puede variar según el área. Las biomédicas y áreas de la salud tienen la ventaja de como publican, al publicar bastantes números al año, entonces el tiempo de revisión se acorta. Claro, también es por la disponibilidad de la revista que puede hacer. Pero desde las áreas humanidades y sociales, esos términos de revisión pueden durar hasta 1 o más años. Yo ahorita mismo tengo un artículo que mandamos una revista inglesa, está varios autores, docentes o educadores, y está desde el 2018 octubre está en revisión, ya está en la tercera revisión. O sea, ese es el tiempo que nos resume, ¿no? El tema de liberación en preprint. Entonces la respuesta sería sí y no. Por esa justificación. Perfecto. Para ciencias sociales, ¿qué plataformas de búsqueda recomienda? En abierto, ya que estamos hablando en abierto, infelizmente ya lo compró el año pasado, el Sevier, el SSRN, ¿no? Pero igual sigue siendo abierto, o sea, pese a que el proveedor o esta mega editorial haya adquirido este repositorio abierto, pues sigue siendo abierto. Es decir, puedes entrar a la plataforma, si eres de sociales, tú propones tu preprint o algún otro tipo de artículo, y claro, hay un tema de evaluación, un periodo de validación de lo que tú estás proponiendo, porque claro, no puedes proponer, por ejemplo, una PPT. Para eso hay otros recursos, ¿no? Por ejemplo, FeedShare, quieres liberar algo más inmediato, o incluso el ResearchGate, si es algo no tan académico. Pero si es un paper de sociales y lo quieres hacer público, pues ahí tienes. Obviamente, si has mandado ese artículo en sociales en una revista de Cielo, pues tienes el servidor de preprint de Cielo. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la información que brinda Google con otros buscadores? ¿Qué buscadores distintos a Google recomienda? Propiamente Google no, sino sería Scholar Google el que vimos, ¿no? El competidor directo, cronológicamente hablando, de Google fue el Microsoft Academic Search, ¿no? El que mostramos. Pero luego salieron más, Semantic Scholar es uno de ellos, ¿no? Que la mayoría de estas plataformas o agregadores
o llamamos metabuscadores si quisiéramos, están saliendo, pero a consecuencia de los desarrollos que hay en inteligencia artificial. Estos sistemas inteligentes o estos sistemas de recomendación que se le llama, o son en manejo de sistemas de información avanzada, se construyen sobre la base de los principios o sobre la existencia de muchas plataformas de diferente tipo. Por ejemplo, el caso de Dimension. Dimension lo que hace es coger toda la base de datos que tiene Crossref dentro de. Entonces, esos 114 millones de registros que vemos en Crossref, ya lo encontramos en Dimension. Y claro, y viene de otras fuentes más, ¿no? Todo este PMC también está dentro de Dimension. Por eso le decía, actualmente es una de las mayores plataformas y agrega. ¿Qué diferencia hay entre Harsing y Mendeley? Harsing es el desarrollador, la plataforma es, o sea, el recurso, el software, el aplicativo es publish or perish. Y como publicar o perecer, le escribo allí. Y Mendeley son dos cosas. Mendeley es el gestor bibliográfico, es el aplicativo que te maneja tus referencias, que se conecta con Word, que se conecta con tu Mozilla, etcétera, o incluso también hay aplicativo móvil. Pero también Mendeley es un buscador, ¿no? Porque tiene su plataforma de búsqueda de artículos y otras cosas más. Mendeley.com. Pero también tienes Mendeley de datos, que mostramos, data.mendeley.com. Entonces, son recursos distintos. Y claro, el aplicativo Publisher Queries de Harsing sería más bien un intermediario que nos permite extraer datos desde otra plataforma. En este caso es de Google. Mostramos de Google Scholar, pero también puede extraer datos del propio Web Science, datos de Scopus, obviamente tienes que tener acceso, y datos desde Crossref, ¿no? Esto también es muy útil. En los últimos desarrollos, liberaciones, también se puede extraer datos desde Crossref. Porque si van ustedes a Crossref, la exportación es nula. Uno por uno sí, pero en masa no se puede. A través de Publisher sí. Muy bien, tenemos dos últimas preguntas. De acuerdo a su experiencia, ¿con qué material deberíamos iniciar la búsqueda para elaborar una tesis? Volvemos a la recomendación inicial. ¿Qué tipo de información vas a necesitar? Dependiendo del enfoque de tu investigación también, ¿no? Si habláramos en secuencia, en una secuencia lógica, ¿no? Tendríamos que remitirnos lamentablemente a las bases de datos comerciales. Estamos hablando de Scopus Web Science. Si tienes acceso a alguna de estas dos, la recomendación sería mapear cómo va la investigación en estas dos plataformas, o una de estas dos plataformas. Y luego, ya una vez identificado un conjunto de artículos que sea de tu interés, revisar o descargarlos, entonces ahí te complementas ¿con qué? Con Scholar Google, te complementas con el mismo de Dimensions para ver cuáles están en abierto, ¿no? O el mismo Crossref propiamente, ¿no? Y si no tenemos acceso, pues recurramos a plataformas que son libres, propiamente de mayor cobertura. Estamos hablando, por ejemplo, del servidor o del repositorio o de la biblioteca virtual de Cielo, ¿no? Cielo.org. Y también complementas con DOAG, ¿no? DOAG.org. DOAG también son dos cosas. DOAG es un sistema que evalúa revistas, los califica, pero también incluye artículos de esas revistas. Y obviamente mucho depende también de en qué área te estás moviendo. Porque si eres, por ejemplo, del área, por ahí alguien preguntaba de área de educación. En área de educación, pues tenemos una especie de recurso similar a lo de Medline para biomédicas, pero para educación se llama ERIC. Ahí lo puse en el chat. Y así, según el tipo de la información, la naturaleza de lo que requieres, vas a ir decantándote por uno u otro. Muy bien. La última pregunta. ¿Qué páginas existen para averiguar si los artículos de interés se han rectificado o actualizado? A ver, no entendí la pregunta. Nuevamente.
¿Qué páginas existen para averiguar si los artículos de interés se han rectificado o actualizado? Allí sí creo que podríamos... ¿Te refieres si ha cambiado de dominio, por ejemplo? Ya, eso es un tema muy común y por lo tanto es que salió pues el servicio este de Crossref, ¿no? El servicio que da Crossref es el del DOI. Pasaba que en un tiempo, como pasa en Internet, hay mucha volatilidad de recursos, no hay posibilidad todavía no se trabaja en la permanencia de contenidos en el tiempo. Crossref lo que sacó como servicio, como producto este identificador DOI para garantizar que aun cuando la revista pase de revista.com a mirevista.org, ¿no? Ellos tengan la posibilidad, la revista o los editores, de cambiar o de enviar esa información a Crossref. Entonces, si quisieras ver si ha cambiado un dominio o siempre entrabas en tu buscador en un marcador a un link de una revista y ahora ya no está, entonces podrías verificar si en Crossref sigue aún, ¿no? Lo otro sería que revises en Internet Archive, que es como el archivo de toda la Internet. O sea, todo también no es un decir, ¿no? Porque en todo el mundo hay un montón de información en Internet, pero lo que sí encontramos allí es los cambios que hubieron en el tiempo, en una página o en un sitio o en un subdominio, en el tiempo. No sé si por ahí va tu pregunta. Me comenta Stephanie, quien fue la que hizo la pregunta. Me refiero a que si el contenido ha cambiado, ya que esto es recurrente en publicaciones de investigación actual. ¿Tienes micrófono, Stephanie, por favor? Sí, podríamos darle el... Mientras tanto, les escribo ahí mis datos de contacto por si quisiéramos conversar luego también. A ver, sí, Stephanie. La pregunta... Okay. Sí. Hola. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta se dirigía al hecho de que a veces cuando buscamos artículos que son de fuente confiable, resulta que esta investigación o publicación ha sido actualizada, ¿no? Ya sea porque el investigador cambió de metodología o hizo una modificación dentro de su artículo o publicación. Entonces, me había enterado de que existen páginas... ¿Perdón? Ya te entendí. Gracias por comentarme. Gracias. Sí, ya, mira, incluso habría dos interpretaciones, o sea, dos posibles respuestas. El mismo Crossref tiene un servicio adicional para ver el cambio que tiene un artículo en su contenido según el estatus en el que vaya este. Por ejemplo, les decía, un preprint, si la revista lo declara como tal o si hay posibilidad de que el autor libere ese preprint, entonces es una versión que va en el servidor preprint. Pero en la siguiente versión, o sea, ya un cambio en el contenido del artículo es cuando el artículo ya ha sido revisado por pares. Eso se llama postprint, una segunda versión. Esa segunda versión también podría estar en un repositorio preprint o un repositorio institucional cualquiera. Una tercera versión sería la versión definitiva o la versión del editor, la versión publicada. Entonces hay cambios, obviamente, sustanciales desde el primero a la segunda y la segunda a la tercera. Esa posibilidad de revisar, Crossref lo tiene como un servicio que se le llama Crossmark. Ahí está, lo puse. Lo otro sería que esos contenidos, esos artículos, o de ese artículo, tenga faltas éticas. Perdón por la bulla de fondo. Tengan cierto tipo de faltas éticas en el sentido de que el artículo se haya demostrado después que se haya publicado, o sea, pasó por revisión por pares y todo, pero posteriormente, como ha pasado, por ejemplo, en cuestiones, para todas las áreas biomédicas y en áreas físicas, que no se ha podido demostrar, no se ha podido replicar esa investigación. Entonces no se garantiza la reproducibilidad de esos resultados. Entonces, por lo tanto, se podría encontrar datos o incidencias de que esa investigación es falsa.
o es bueno, falsificada, ¿no? Entonces ahí se procede en hacer la retracción. Para eso tenemos otro recurso que se llama Retraction Watch. Ahí está. Muy bien. Bueno, eso sería el final de la charla. Muchas gracias, licenciado. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a poner una encuesta, por favor, necesitamos que respondan la encuesta y les vamos a dar el link para que entre al Google Forms. Nuevamente,